Bueno. Bueno, yo soy Judy Fernández Fuertes, no sé si os conozco a todos o si me conocéis. Soy traumatóloga en el Hospital de Cabueñes y bueno, soy también miembro del grupo de investigación en plaquetas en el ISPA y me han dado la oportunidad de poder dar esta charla, que estoy muy contenta que me la hayan dejado dar, porque para mí es muy importante explicar un poquitín cuál es el problema de este tema tan controvertido del PRP y explicarlo sobre todo desde un punto de vista basado en la evidencia, no por otros temas. Gracias a todos por asistir y bueno, os voy a explicar un poquitín, esta es la estructura que voy a seguir. Y empezando con los conceptos básicos de gonartrosis, o sea, de artrosis de rodilla. La artrosis es un problema muy importante, supone un total, un 20% del total de las consultas médicas en Estados Unidos. Esto da lugar a un alto coste económico, os podéis imaginar, pues bueno, 460 billones de dólares al año es muchísimo dinero. Además, se ha visto que tiene una cierta asociación con la mortalidad en pacientes. Esto también se ve apoyado pues, por el sedentarismo, por las enfermedades cardiovasculares. Y centrándonos ya en la artrosis de rodilla, la artrosis de rodilla tiene una prevalencia de unos 250 millones de pacientes en todo el mundo. Y está presente en el 27% de los pacientes mayores de 70 años y en un 44% de los mayores de 80. La prevalencia, el riesgo de desarrollar a lo largo de la vida, tanto a nivel mundial como a nivel en España, es de un 14%. El concepto de cómo se desarrolla la artrosis ha cambiado en los últimos años, desde que se introdujo este concepto de la condropenia. Nosotros pensamos que clásicamente el problema venía del cartílago y se iba al hueso, pero se ha visto que no es así, que existen una serie de cambios bioquímicos, moleculares, ultraestructurales, alteración del cartílago, de los proteoglicanos, que empiezan desde el hueso y se van trasladando al cartílago hasta que llegan a una artrosis severa. En este proceso están implicados citoquinas proinflamatorias y una serie de moléculas que hacen que pues, exista ahora mismo una tendencia que trata de modificar la historia natural de la enfermedad de la artrosis antes de llegar a estadios avanzados. Normalmente la artrosis, en concreto la artrosis de rodillas, se trata con un tratamiento conservador, en principio pues con ejercicio físico, control de peso, antiinflamatorios. Cuando eso no funciona, pues nos pasamos a las infiltraciones, que pueden ser pues, corticoides, ácido hialurónico, otros que se usan poco. Estas son las opciones, digamos, no biológicas, y las biológicas, que son, en concreto, el PRP es lo que nos ocupa en esta charla, se pueden utilizar también. El tratamiento quirúrgico tampoco es objeto de esta charla, así que no voy a entrar. Hablando ya del uso de PRP en artrosis de rodilla, el concepto del PRP es muy controvertido porque diferentes autores tienen diferentes opiniones, con lo cual la Agencia Española del Medicamento, cuando en el momento en el que lo reguló, en 2013, lo definió, digamos, como el volumen de plasma autólogo que contiene una concentración de plaquetas superior al nivel basal. No se moja en cuántas plaquetas. El PRP no es nuevo, es un viejo conocido desde hace ya un montón de tiempo, desde 1954, aunque la primera aplicación terapéutica no se utilizó hasta el 87. Hasta el 2003, en realidad, tampoco se utilizó en nuestro campo, en traumatología. Y realmente, ¿qué tiene de utilidad el PRP? Pues el PRP lo que tiene son, dentro de las plaquetas hay unos gránulos alfa, y dentro de esos gránulos alfa hay un cóctel de factores de crecimiento, como esto que os presento en esta tabla, que hay un montón, y todos estos factores de crecimiento lo que hacen es que influyen influyen, digamos, en el cartílago en el cartílago intraarticular a 4 niveles. Primero, a nivel del condrocito, lo que hacen es que bloquean esas sustancias nocivas que pueden lesionarlo. En segundo lugar, en el osteoblasto, aumentan la formación de osteoblasto, de la producción de osteoblastos, y disminuyen la de osteoclastos, con lo cual mejoran la formación y la regeneración del hueso. A nivel del sinoviocito, estimulan la producción de ácido hialurónico,
y a nivel de la matriz extracelular lo que hacen es que pues la vuelven más robusta y, y con capacidad para proteger los efectos de la artrosis. En cuanto a las clasificaciones de PRP, existen varias. La primera fue esta de Ehrenfest, que sin más se limitaba a clasificarlas como plasma o fibrina con plaquetas, y luego LOP, que se refería a si tenía leucocitos o no los tenía. Posteriormente han ido surgiendo otras clasificaciones, por ejemplo esta de Pau, que surgió después, que se refiere, bueno, lo que añade al anterior es que divide la concentración de plaquetas en 4 grupos y que habla también del método de activación. Probablemente la más conocida es esta de la DEPA, que está acuñada por Magalón. En esta se habla de ya conceptos un poco más complejos, por ejemplo, la D es D de dosis. La dosis se refiere al resultado que se obtiene de la multiplicación entre la concentración de plaquetas, el número de plaquetas total, por el volumen que se infiltra. Esa dosis la divide en 4 grupos. Luego la E de eficiencia del proceso se refiere al porcentaje de plaquetas que se recuperan durante ese proceso. También lo divide en 4 grupos. La P es de la pureza del PRP, que la pureza pues es, digamos, la concentración de plaquetas con respecto al resto de células en el PRP. Y la A habla de activación. En esta clasificación la activación no especifica, si por ejemplo si es una activación mecánica no la incluye. Sí que la incluye esta otra clasificación, que es de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, bastante reciente, y que añade, además del tema de la activación mecánica, otros procesos como el método de producción. La última publicación es esta, reciente del año pasado de nuestro grupo, en la que, aunando todas las clasificaciones anteriores, proponemos una nomenclatura estándar para poder comparar los diferentes tipos de PRP. El PRP, ¿por qué es un producto controvertido? Si se supone, hay muchos estudios que dicen que es muy bueno, que va muy bien, incluso aquí en este último artículo habla como por qué el PRP tiene que ser tu primer tratamiento de elección para la artrosis de rodilla. Pues precisamente porque hay también otros tantos artículos que dicen lo contrario. Por ejemplo, este de Zhang, que es un metaanálisis de hace 2 o 3 años, dice que es lo mismo el plasma que el ácido hialurónico. ¿Cuál es el problema? Si nosotros nos ponemos a mirar en el metaanálisis, pues vemos que sí, que se especifica, por ejemplo, si el ácido hialurónico es de alto o de bajo peso molecular, pero sin embargo el PRP es PRP. Da igual lo que sea, es PRP y listo. Ese es uno de los grandes problemas, que se mezcla todo el PRP, se mete todo en el mismo saco, sin hacer clasificaciones. Este otro artículo es algo incluso más llamativo porque está publicado de enero de este año por una revista, el Arthroscopy, que es una revista muy reputada en nuestro medio. ¿Cuál es el problema de este metaanálisis? Este metaanálisis compara diferentes tratamientos para la artrosis de rodilla y su conclusión es que el placebo y el PRP es lo mismo. Lo deja al mismo nivel y para la artrosis de rodilla es mejor los corticoides, el ácido hialurónico o los antiinflamatorios. El problema que yo veo, no solo yo, pero os voy a explicar luego al resto de autores, es que da la sensación de que cuando se ha publicado este artículo se ha tenido más en cuenta el diseño espectacular de inteligencia artificial, el network metaanálisis es más importante que la calidad de los propios datos que aporta, sobre todo en el tema del PRP, porque hace lo mismo que el grupo de Zhang y mezcla todos los PRPs en el mismo saco, con lo cual los resultados pues, no son muy valorables. De hecho, son tan poco valorables que obtuvo un comentario editorial casi inmediato que remarcaba este dato, una carta al editor firmada por varios de los principales investigadores en el tema de PRP,
y otra carta al editor también por un autor bastante reconocido. Todos ellos le afeaban el hecho de que mezclara todos los PRPs y que eso no podía ser así. Por tanto, llegados a este punto, es lógico que insista en que no todos los PRP son iguales, igual que no todos los vinos son iguales, no se pueden mezclar ni comparar cuando son cosas distintas. El problema de que esto se haga por sistema es que ha creado una serie de prejuicios contra el PRP, incluyéndolos todos. Y eso en gente como yo, interesada en todo el campo del PRP y que realmente creo que un buen PRP sí que puede hacer mucho bien, pues es muy difícil convencer a gente que tiene ya esos prejuicios y que por eso me parece tan importante el dar este seminario. Igual que nosotros cuando vamos al cardiólogo y nos dicen, tiene usted que tomar pastillas, lo primero que le preguntamos al médico es, vale, pero ¿qué pastillas son? ¿Cómo se llaman? ¿Para qué sirven? ¿Cuántas me tengo que tomar? ¿Por qué no hacemos esto cuando nosotros infiltramos dentro de una rodilla y nos da igual lo que estamos metiendo? No tiene mucho sentido. Precisamente este argumento es lo que ha hecho que el Colegio Americano de Reumatología el año pasado publicara este artículo en el que, como veis, contraindica el uso de PRP en artrosis de rodilla y de cadera también. ¿Y cuál es el argumento que da? Pues lo que hemos hablado, que como hay tanta heterogeneidad, que no existe una estandarización del proceso de PRP y no se sabe lo que se está metiendo, pues casi es mejor no meterlo. Todos los artículos, ensayos clínicos, metaanálisis, revisiones sistemáticas, todos llegan a la misma conclusión, que hay que estandarizar el proceso, explicar qué se está metiendo de PRP, cuál es la composición, cuántas veces se pone, cuál es el método de administración y demás. En España sí que es un producto que está regulado, en otros países no, y desde 2013 la Agencia Española del Medicamento lo considera medicamento de uso humano. Existen más de 40 tipos de producción distintos entre kits comerciales, existen muchísimos, pero sin embargo en la literatura, curiosamente, solamente entre un 5 y un 6% de los estudios publicados especifican cuál es el contenido exacto del PRP. Contenido exacto me refiero a contenido celular. En los metaanálisis sobre PRP que estudian estos estudios que sí que especifican qué formulación tiene, se ha visto que el PRP puro es superior a ácido hialurónico, es superior a placebo y es superior a corticoides. Ojo, estamos hablando de artrosis de rodilla, no estamos hablando en partes blandas, que eso ya sería otro tema distinto. También ha cambiado un poquitín el concepto, porque clásicamente se consideraba que un PRP, cuantas más plaquetas tuviera, era mucho mejor. Y sin embargo se ha visto que esto no es así. Esto es un concepto cambiado por el autor de la clasificación DEPA, que considera que ese factor se tiene que tener, o sea, no solamente es el tener el número absoluto de plaquetas, sino también en qué volumen se está metiendo. Por tanto, si multiplicamos el número de plaquetas por el volumen, obtenemos el concepto de dosis plaquetaria, que él considera que es el parámetro más importante para conseguir una eficacia clínica. A colación de esto, hace un par de años, Dillon, que también es un investigador muy importante en el tema del PRP, acuñó el concepto de PRP superdosis, que él considera que es el PRP puro con al menos un volumen de 8 mililitros. Ellos consideran que este producto es el ideal. ¿Por qué? Porque con 8 mililitros sí que se consigue algo que no se consigue con las formulaciones que son de 3 o 4, que son la mayoría de los kits comerciales, y con ese volumen de 8 mililitros sí que se consigue difundir por toda la sinovial. Como veis, lo que os decía, hay muchos dispositivos. Esto es sin más un estudio en el que se ve que el PRP puro en un sistema cerrado pues prácticamente se limita a dos, el Vivostat y el COBE. Ojo, porque hay veces que los kits comerciales
se venden como que es un sistema cerrado, completamente cerrado, y a veces no es así. El sistema cerrado no puede tener contacto en ningún momento con el medio ambiente, ¿vale? Esta captura de pantalla la he hecho solamente para que me enseñar un poco. Esta página es la página oficial, digamos, de información al paciente de la Asociación Americana de Traumatología, en la que veis la foto. Se supone que ahí están infiltrando en un codo, en una epicondilitis, un codo de tenista, un PRP, que veis que no es precisamente amarillo. Por lo tanto, pues se puede deducir que tiene bastantes células rojas ese PRP. A ver, quizá en la epicondilitis no hay tanto problema, pero eso no se puede meter nunca dentro de una articulación. Las células, las hematíes, sabemos que tiene un efecto deleterio sobre el cartílago, igual que en una artropatía hemofílica. Sabemos que eso no se puede meter dentro del cartílago y no se puede vender al paciente que ese PRP es el ideal, con ese color tan sospechoso. Por tanto, resumiendo un poco, haciendo un poco un resumen de las características del PRP ideal en gonartrosis, serían estas. La concentración plaquetaria, lo ideal sería entre 2 y 4 veces. Si sube de 6 a 8 veces, ahí ya podemos tener un efecto paradójico y deleterio. El PRP puro en artrosis es lo ideal. Por supuesto que no tenga nada de células rojas, de hematíes. Hombre, si podemos tener un PRP superdosis, que sea un PRP puro con un volumen de más de 8 mililitros, sería pues lo perfecto. El tema de la activación es algo controvertido porque hay una pugna entre la activación química y la mecánica. En cuanto a la activación mecánica, que es la que seguiríamos en el proceso de este PRP, nosotros le vemos dos ventajas. Una, que por un lado, con la congelación-descongelación, lo que nosotros conseguimos es que se rompan todas las plaquetas y que esas plaquetas liberen todos los factores de crecimiento. Y por otro lado, aseguramos que no se meten células vivas dentro de la articulación, que no sabemos exactamente el efecto sobre la inflamación que eso puede tener. Obviamente, pues el tipo de producción, cuanto más cerrado y más estéril sea, muchísimo mejor. Y si es barato ya, sería lo perfecto. Hace 2 años, a petición de la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Tecnologías Sanitarias del Principado de Asturias, elaboramos varios compañeros este protocolo de utilización de PRP en el SESPA. Lo tenéis disponible en la página del OESPA. Si ponéis en Google PRP SESPA, ya os sale el PDF, es bastante extenso, pero habla un poco de todo lo que he dicho yo hasta ahora. Centrándonos ya en el estudio, voy a saltarme directamente, voy a ir hasta el material y métodos. Todo esto surgió en el verano de 2018, en el que, como colaboración entre el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias y el Servicio de Hematología de Cabueñes, la doctora Carmen Fernández, la jefa del servicio, nos vino a dar una charla proponiéndonos que podíamos utilizar PRP. A raíz de ahí empezamos con una base de datos y a tratar a los pacientes. En concreto voy a hablar solamente de aquellos que tratamos con artrosis de rodilla, pero también los utilizamos en partes blandas, aunque de eso no voy a hablar. Incluíamos solamente los pacientes con artrosis sintomática que no tenían indicación quirúrgica. Partíamos siempre de un punto de vista pragmático, en el sentido de que intentábamos que los criterios de inclusión fueran los más amplios posibles para llegar a la mayor parte de la población, y, como decía, desde agosto de 2018 hasta hace un par de meses. Los criterios de inclusión: al menos 6 meses de dolor en la rodilla, que no tuviera indicación quirúrgica y que no hubiera respondido a tratamiento conservador. El tratamiento conservador no solo me refiero a antiinflamatorio, rehabilitación, pérdida de peso y demás, sino también que hubieran puesto algún otro tipo de infiltraciones como ácido hialurónico, corticoides o incluso PRP de X comerciales de otro tipo. Los criterios de inclusión, si han puesto infiltraciones, lo ideal sería que por lo menos hubieran pasado 6 semanas antes de poner el PRP en caso de corticoides, y ácido hialurónico pues sería más o menos un año antes.
pues que no, otro criterio de exclusión es que no quisiera seguir con nosotros, que no quisiera realizar los cuestionarios que le pasábamos, inflamación o infección aguda de la rodilla, por supuesto que tuviera una indicación quirúrgica. En cuanto a patologías, la enfermedad cardíaca o la autoinmune severa serían también motivos de exclusión. Los marcadores positivos serológicos que se realizan en todas las pruebas para extraer el PRP de hepatitis B, hepatitis C, VIH o sífilis también eran motivo de exclusión. Evidentemente, cualquier alteración severa hematológica o de coagulación también hacía que se excluyera, y obviamente si tenía algún tumor en el punto de aplicación del PRP. Bueno, aquí os explico un poco, esta es una tabla de nuestro circuito de trabajo. Nosotros empezamos metiendo a la gente en la consulta. Inicialmente, en este estudio en concreto, pues habíamos metido 146 pacientes que se derivaron al servicio de hematología. El servicio de hematología los evalúa a través de una analítica. Si tienen algún tipo de alteración, si tienen alguna trombocitopenia, por ejemplo, como ese paciente que veis que se excluyó, se saca del estudio y se continúa con el resto. Al resto, en principio 145, se les extrajo 150 mililitros de sangre y esa sangre se envió al centro comunitario. El centro comunitario lo prepara consiguiendo 3 alicotas de unos 10 mililitros cada uno, 3 bolsitas de transfusión pediátrica, que se congelan a menos 40 grados y se mantienen a menos 40 grados. Todo este proceso en 2 o 3 días está listo y se reenvía otra vez al banco de sangre del hospital, del servicio de hematología, y se mantiene así, congelado, hasta que nosotros lo necesitamos. El día en que el paciente tiene la consulta, se descongela, como más o menos un cuarto de hora, media hora antes, se descongela y se aplica en el paciente. De todas esas aplicaciones sí que tuvimos después pérdidas porque se metieron en lista de espera o porque no quisieron luego seguir. En total excluimos a 16 pacientes, con lo cual la inclusión completa fue de 130 pacientes. En este artículo, que se escribió en colaboración del centro comunitario con nuestro grupo de trabajo, se especifica todos estos detalles técnicos de cómo se realiza el PRP, por si os interesa implementarlo en vuestro hospital. Como decía, yo como soy traumatóloga no voy a hablar mucho de todo este tema porque para eso están los hematólogos que saben muchísimo más. Solo comentaros que son 2 centrifugaciones, que nos llegan esas 3 bolsitas de sangre. Y esas bolsitas de sangre, cuando nosotros lo recibimos en la consulta, pues tienen varios datos que lo podemos ver a priori. Vemos el grupo sanguíneo, vemos cuánto volumen tiene, que habitualmente suele ser alrededor de 10 milímetros. La fecha de caducidad, podemos ver también el número de plaquetas que tiene cada una de las bolsitas. Podemos ver que la serología, pues todo el estudio serológico está ahí, los datos del paciente, que es lo que está borrado, y un número de referencia especial, que veis ahí el número de referencia, luego veis A0, eso quiere decir que es la primera bolsita de las 3. La segunda sería la B0 y la tercera sería la C0. Veis que es muy sencillito, se tira sin más, como todas estas bolsitas, y ahí nosotros pues pincharíamos, veis que en ningún momento tiene contacto con el exterior. Y pues nada, infiltramos con todas las medidas de esterilidad posibles. Bueno, la base de datos, nosotros nos basamos en este artículo. Este artículo es un consenso de expertos de la Asociación Americana de Traumatología, que consideraba que existen 23 ítems mínimos para hacer todos los estudios clínicos sobre PRP. Nosotros, en base a esto, pues prácticamente tenemos todos estos ítems y quizás alguno más un poco distinto. En cuanto a los datos del paciente, pues bueno, cogemos el número de historia clínica, la referencia del PRP, la edad, el sexo, el índice de masa corporal. También añadimos el conflicto laboral activo, que en principio no lo consideran en el anterior estudio, la dislipemia, la patología diabética, psiquiátrica, tiroidea o reumatológica, la rodilla, pues qué lado es, el grado de Kellgren y Lorentz, que es la escala que habitualmente utilizamos para diferenciar los diferentes tipos de artrosis,
diferentes grados de artrosis. En cuanto a los datos sanguíneos, recogemos un grupo sanguíneo, las plaquetas y los leucos. En el PRP hacemos el estudio celular completo. De ahí, de todos estos datos anteriores, podemos obtener los datos que hablábamos previamente de calidad del PRPA. Y en cuanto a los resultados clínicos, pasamos el test WOMAC antes del tratamiento a los 3, a los 6 meses y al año. Y la satisfacción obviamente no se pasa antes, pero sí se pasa a los 3 meses, 6 meses y al año. El test WOMAC es un cuestionario de 24 ítems muy habitual para evaluar la artrosis. Consta de 5 ítems para dolor, 2 para rigidez y 17 para funcionalidad. Hay 5 respuestas posibles que cada una tiene un valor. En función de lo que contesten, pues se suma el total y se obtiene el resultado. En cuanto a la satisfacción, lo hicimos a través de una escala básica de satisfacción, ninguna, poca, bastante o mucha. Pasamos también con sentimientos y los PRPs se pusieron en la consulta separados por 4 semanas. En realidad esto puede variar, se puede poner cada 2, 3 semanas, pero nosotros lo hicimos así porque, bueno, en la consulta por la presión asistencial creímos que era lo más adecuado. Como decía, el test WOMAC se pasa antes y en todos los momentos del seguimiento y la satisfacción en todo el seguimiento. En cuanto a los resultados, como decía, se incluyeron 130 pacientes finalmente con una edad media de 63 años, un poquito más de mujeres. En cuanto a los antecedentes personales, un 10% eran diabéticos, 23% tenían alteraciones de dislipemia, 20% con patología tiroidea, un porcentaje muy alto, un 44% con historia de salud mental, cerca de un 20% con patología reumatológica y también cerca de un 20% con un conflicto laboral activo. En cuanto a la clasificación radiológica, veis que la mayoría son grados 2 y 3, grados moderados, y el grado 4, supongo que os preguntaréis por qué es un 13%, que es bastante para un grado 4. En realidad, el grado 4, tibio-femoral, no estaría realmente indicado para el PRP, pero en estos casos, la mayoría de ellos, el grado 4 se refería a artrosis femoropatelares en gente bastante joven. Entonces, por eso está incluido. En cuanto a la producción de PRP, vemos aquí bueno, un poco el resumen de los datos técnicos. La técnica de producción no es con plasmaféresis, sino solamente con una donación más o menos de unos 150 mililitros en un sistema cerrado con 2 centrifugaciones. Veis ahí la velocidad, el tiempo, la temperatura a la que se elabora. Se obtiene, como decía, 3 bolsitas de 10 mililitros más o menos cada una, y la activación es mecánica por congelación y descongelación. Hay una depleción, como decíamos también, de células rojas y células blancas. Aquí tenéis los datos celulares, se ve el total de plaquetas, hay un enriquecimiento de una media de 2,7 veces, la dosis es de 6,3, bastante alta, la eficiencia de un 55% y vemos pues, que la mayoría de las células que están presentes son plaquetas. Esto aplicado a la clasificación de DEPA, podemos ver que la dosis, que hablamos que era un 6,3, sería una dosis muy alta. La eficiencia es de un 55%, que sería una eficiencia baja. Este dato, incluso en este artículo en el que explica la propia clasificación, no le da demasiada importancia, así que bueno, no es nada que nos preocupe. Y la pureza, prácticamente es de un 99%, es un PRP muy puro. La activación, como decíamos, es mecánica. En cuanto a resultados clínicos, la satisfacción, tenemos una satisfacción bastante, un 28%, y mucha satisfacción, un 43%. O sea, que podemos decir que en un 70% digamos que los pacientes están bastante o muy satisfechos. En cuanto al test WOMAC, a nivel global vemos que tenemos una mejora estadísticamente significativa de un 25%, una media de 12 puntos
que como veis se mantiene a los 3 meses, 6 meses, un año, prácticamente son los mismos datos. No hay efectos graves realmente, puede a veces molestar un poco, sobre todo la primera dosis, a veces un poco molesta para los pacientes, no siempre, pero eso es lo más que hemos encontrado. Si lo analizamos por apartados, la parte de dolor también tenemos una disminución significativa del dolor de un 28%, la rigidez tiene un dato curioso y es que no solamente es que mejore hasta los 3 meses, sino que entre los 3 meses y los 6 meses también hay una mejora significativa del dolor de hasta un 33%. Todo esto que estoy hablando de mejora es al cabo, cuando comparamos la base y al año, pero prácticamente son los mismos datos. Porque como veis son muy parecidos 3 meses, 6 meses, un año. En cuanto a funcionalidad disminuye un 25%, también de manera estadísticamente significativa. Vale, mejora a nivel estadísticamente significativo, pero ¿y a nivel clínico? ¿Tiene una mejoría que es clínicamente significativa? Bueno, pues para saber eso, lo que tenemos que hacer es basarnos en el MCID o cuál es la diferencia de puntos que necesitamos alcanzar para considerar que eso es clínicamente significativo. Hay varios, no hay muchos, pero bueno, hay un par de artículos que encontramos que nos pueden orientar en este sentido. Sí que es verdad que están aplicados en antiinflamatorios, que el tiempo de seguimiento es de 4 o 6 semanas, no sería del todo aplicable a nuestro estudio, pero nos basamos porque tampoco tenemos mucho más en cuanto en la literatura. En este caso, por ejemplo, se habla de que se necesita una reducción de un 16% para considerar que un tratamiento es efectivo con el WOMAC. Nosotros tenemos un 25%, así que puede decirse que, acorde con este autor, sí que tenemos una mejoría clínicamente significativa. Este otro autor propugna que no se puede medir solamente el WOMAC global, sino que hay que hacer esa diferencia entre si el WOMAC inicial es bajo, no puede tener los mismos resultados o igual no necesita tantos puntos para mejorar como un WOMAC inicial alto. Él de hecho fija unos puntos de corte en lo que nosotros nos basamos para hacer 3 subgrupos de WOMAC bajo, que veis que hay una mejoría clara, el WOMAC medio también hay mejoría, y en el WOMAC alto. Si veis, pues evidentemente las cifras más altas necesitaban mejoran de una manera con más puntos, y los WOMAC iniciales bajos pues igual no necesitan tantos puntos para mejorar. Acorde con esto, podemos ver que considera que para obtener una mejoría clínicamente significativa se necesitan al menos una mejoría de 9 puntos, y luego en función del grado, del bajo, medio, alto, del WOMAC inicial, pues se supone que tendría que mejorar pues 5 puntos, 11 puntos y 20 puntos. Bueno, en el nuestro podemos decir que a nivel global sí que ha mejorado, también en el WOMAC bajo y en el medio. Sin embargo, en el alto no llegamos a esos 20 puntos que nos habla Tubach. Por último, lo último que vimos, que es uno de los datos más interesantes, creemos, del estudio, es que no existe relación entre los resultados clínicos y los de calidad del plasma. Es un dato muy significativo porque lo que quiere decir es que quizás no es tan importante la calidad, sino que quizás si llegamos a un umbral de calidad suficiente, se pueden conseguir resultados clínicos buenos. Por último, unas pinceladas de economía, de precio, que también es interesante. Uno de los problemas que tiene el PRP es que no está regulado en muchos países. Por ejemplo, en Estados Unidos no está regulado, y aquí veis pues, la variabilidad enorme que puede tener de precios en función del estado. Puede llegar a costar una sola infiltración cerca de $2.500, lo cual es limita bastante su uso, ya que lo tiene que pagar el paciente porque, como no está regulado, no está incluido en los seguros.
En España tenemos este artículo de unos compañeros de farmacia que consiguieron elaborar una comparativa y en la que incluyeron también el precio. Este precio, que es por infiltración, pues ya veis que varía un poco en función del kit en cuestión. Y ahora, pues nosotros nos preguntamos, claro, evidentemente todos estos kits tenéis que tener en cuenta que no llevan un test serológico como lleva el PRP del que hablamos, bueno, son menos seguros habitualmente que algo que está hecho en un banco de sangre certificado. Nuestro PRP, porque es como si fuera mío ya, de todo lo que lo quiero, el precio total es de 108 euros. Estamos hablando de las 3 dosis, con lo cual si lo comparamos por infiltración, pues serían unos 36 euros, que es bastante asequible. Por tanto, volviendo a la anterior diapositiva, ¿cuáles son las características del PRP ideal? No porque yo lo diga, sino porque lo dice la evidencia científica. Primero, la concentración plaquetaria, lo ideal sería entre 2 y 4 veces. Nosotros tenemos 2,7 veces, con lo cual cumplimos. Bien, es un PRP pobre en leucocitos, no tenemos apenas leucocitos, nada de hematíes. Sí que este PRP se puede considerar que es un PRP superdosis, ya que es un PRP puro con un volumen de más de 8 mililitros. La activación es mecánica, esto lo que os digo es un poco controvertido, pero creemos que tiene bastantes ventajas. El tipo de producción es completamente cerrado, en condiciones completamente estériles, y ya el colofón es que es, pues como veis, muy asequible. En cuanto a conclusiones, bueno, pues que se obtienen buenos resultados clínicos que se consiguen ya a los 3 meses, bastante pronto, lo cual es muy bueno para el paciente, y además se mantiene por lo menos hasta el primer año tras la primera infiltración. Un 70% de los pacientes están satisfechos. Esto es un resultado bastante interesante, teniendo en cuenta que lo hemos hecho desde un punto de vista pragmático, como que hemos incluido a todos los pacientes sin hacer ningún tipo de selección. Lo que hablábamos previamente, puede que esto nos esté diciendo que existe un umbral mínimo de calidad para que podamos tener esos buenos resultados clínicos. Bueno, nosotros creemos que por todo esto que os hemos presentado, este PRP puede ser puede tener un papel fundamental en el cambio en el campo del PRP. Puede ser un game changer, que se dice, por todas las características que tiene. Por supuesto, sobra decir que no tengo ningún conflicto de intereses con este PRP, que lo que más me interesa es precisamente que el resultado que tienen los pacientes y la satisfacción y lo contentos que están con el tratamiento. ¿Cuál es el futuro? Que sería ya, con esto ya acabo. Para nosotros el futuro más inmediato pasa por nuestro grupo de trabajo. Ahora mismo estamos en el proceso de identificar los factores de crecimiento de cada uno del PRP de cada uno de los pacientes y poder compararlos con estos resultados clínicos que os he contado. Y ya un futuro un poco más lejano, pero no imposible, pues pasa por modelos computacionales, con tecnología 3D, con posibilidad de ver a nivel del ordenador, pues en qué zona tiene más estrés, si el PRP afecta o no afecta. Segmentación de 3D para ver qué zonas son las que están, el volumen de cartílago cuál es y qué zonas se ven más afectadas. El mapeo 3D también es un tema muy interesante que a lo que se refiere se orienta al estudio molecular del cartílago, viendo dónde hay más o menos agua. Cuando se rompe el colágeno y los proteoglicanos, lo que hacen es que liberan agua, entonces se detecta por diferentes colores la cantidad de agua, y esto sería muy interesante poder compararlo antes y después del tratamiento con PRP, porque puede que realmente el PRP, el efecto que tiene no es a nivel macroscópico, sino que afecta a nivel, no sé, a nivel molecular quizás.
por supuesto, la inteligencia artificial, algo que está tan de moda que se puede aplicar a todo lo que os he comentado hasta ahora, o incluso el bioprinting, que es también un tema muy en boga, relacionándolo con todos los... el bioprinting de tejido cartilaginoso, que puede ser muy interesante aplicado a PRP y a otro tipo de sustancias. Para todo esto, evidentemente, necesitamos colaborar. Para avanzar necesitamos trabajar en equipo, diferentes especialidades, diferentes facultativos, diferentes disciplinas y por todo eso, pues bueno, aprovecho para presentaros nuestro grupo de investigación en plaquetas. Somos todos distintos, pero bueno, es un ejemplo de que trabajando juntos se pueden sacar cosas muy interesantes. Quedo ya a vuestra disposición si tenéis alguna duda o bueno, espero no haberos aburrido mucho. Muchas gracias. Seguro que nadie se ha aburrido con esta charla. Muchas gracias, Judith. Queda abierto el turno de preguntas. Vamos a ver quién quiere intervenir. Pues se pueden abrir los micrófonos. Veo una mano levantada por aquí. Un segundo. Sí, adelante. Uy. Te oímos muy bajito. A ver. No sé si... Si lo quieres escribir. Eso, lo puede poner en el chat si quieres. Si lo quieres escribir en el chat. Eso, y si alguien más quiere intervenir, puede hacerlo, sea por el chat o o activando su micrófono. Lo he dejado todo clarísimo, ¿eh? Eso parece. Una pregunta. Álvaro, adelante. A la larga, la eficacia se podría medir como en retraso en colocación de prótesis de rodilla, o esto es un poco a demasiado largo plazo. A ver, a priori, la mayoría de las artrosis de rodilla que nosotros infiltramos, la mayoría no son para, quiero decir, si tenemos una artrosis que se ve que es para prótesis, éticamente no es muy correcto plantear PRP, pero sí que es verdad que hay artrosis que evolucionan más rápido que otras y hay artrosis que, o sea, que hay facultativos que proponen, por ejemplo, un grado 3 de rodilla ante un dolor que no se puede controlar con nada. Lo que hacen, la alternativa que tienen cuando ya han probado de todo es poner una prótesis. Entonces, en ese sentido, si nosotros podemos poner PRP, hay mucha gente que con un grado 3 que le ponemos PRP y va muy bien y no se plantean poner ninguna prótesis. Si tú no le ofreces esa alternativa, en ese sentido sí que se podría evitar la prótesis. Y por otro lado, hay gente mayor, muy mayor, que no quiere operarse de prótesis y tiene una artrosis grado 4. Esos que os comentaba antes sí que tienen, pueden tener una artrosis femoropatelar, gente mayor, gente joven, pero hay gente mayor que tiene un grado 4 y que se lo ponemos, digamos, de manera un poco paliativa, pero resulta que ellos van tirando año tras año con este PRP, no es que sean muchos, pero en eso sí que se está evitando realmente una prótesis. Habría que hacer algún estudio específicamente para grados 4, que los comités de ética pues, que nos dieran paso y que el paciente realmente no se quisiera operar y quisiera probar con esto, porque teóricamente no está indicado en los artículos que hay, no está indicado en un grado 4. Sin embargo, no vemos que haya mucha diferencia entre los grados de artrosis y los resultados. O sea que yo creo que se podría probar y calcular eso que comentas. Sería calculable perfectamente, sí. Gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario y se anima? Yo te quería preguntar porque, bueno, el año pasado me acuerdo de toda la polémica que hubo con los fármacos que se dejaron de financiar, los famosos Sisadoa. Eso, bueno, no sé cuál es
la situación actual. En su momento hubo bastantes protestas de algunos sectores que tenían interés. ¿Estáis pudiendo entrar como alternativa con vuestro método? A ver, lo del PRP sí que es verdad que es mucho, ¿cómo se dice? Boca a oreja, se dice. Que lo comenta la vecina y es que la vecina me ha dicho que va fenomenal y entonces yo quiero ver a ver si me lo puedo poner. Por lo menos yo lo que veo, aparte de la gente que se pone en una rodilla, le va bien y se pone en la otra. Pero es que luego te llegan que el vecino tuvo no sé qué, y en ese sentido hay mucho más. Ahora no, realmente no, yo no pauto ya sisadoas. No digo que no funcionen, a mí me parece que no tiene nada que ver un tratamiento con otro. Y realmente, si yo miro por el bien del paciente, si puedo poner esto, a mí me gustaría que esta charla hubiera ser, mira, si esta charla sirve para poder implantar este tratamiento, que digo que yo no tengo ningún conflicto de intereses, si sirviera para poder implantarlo en todos los hospitales de Asturias, o que el paciente pudiera tener acceso a eso, ya, vamos, me podría dar por contenta, vamos, sería lo ideal porque todos los pacientes deberían tener derecho a tenerlos. No es normal que te vengan de otras áreas para ponerlo porque en la suya no se la ofrece. Con lo barato que es que es cuestión de colaborar, no me parece que sea un problema de dinero. Ajá. Veo un micrófono abierto, Carmen, no sé si quiere intervenir. Ahora, buenos días. La verdad es que da gusto ver cómo has llevado a cabo todo el proceso de revisión, de estudio clínico, los resultados, parece que todo va llegando a buen puerto. Nada, respecto a lo que decías ahora al final, cuando nos planteamos hacer este producto en el centro comunitario, precisamente lo que buscábamos es hacer un producto que estuviese al alcance de todos los hospitales públicos y privados de Asturias, sin más ánimo que aplicar nuestros métodos para producir componentes sanguíneos que están pues, perfectamente adecuados, legalizados y muy contrastados desde el punto de vista de la calidad, pues aplicarlo a este producto pues, que era más variado y había diferentes precios, diferentes formas de producción y diferentes calidades. Y la realidad es que ha tenido diversa aceptación. Hay hospitales que enseguida se sumaron a aplicarlo, sobre todo a través de los servicios de trauma, también servicios de oftalmología, de maxilo, pero derma también incluso, plástica, pero sobre todo traumatología, evidentemente. Y nosotros intentamos que todos los hospitales tengan acceso a él y de hecho es un producto que se puede pedir, lo mismo que se pide un concentrado de matíes, pues se pone en marcha este procedimiento y está al alcance de todos. No hay más interés que intentar hacer un producto con la máxima calidad, bien documentado desde el punto de vista de la seguridad del paciente, que tenga todos los test hechos igual que los tiene una donación de sangre. Para nosotros eso es muy sencillo porque el PRP aquí se trata como una donación más en cuanto a analítica y bueno, está al alcance de todos. Esto es simplemente solicitarlo por la vía habitual, la comunicación con los servicios de transfusiones a diario y no tiene más complicación. Y bueno, ver la aceptación y el estudio que ha hecho Cabueñes en el servicio de traumatología amparado por el instituto, pues por el ISPA, pues la verdad es que da una gran satisfacción que un equipo pues haya podido realizar este estudio tan completo. Y nada, animaros a seguir así y si alguien más lo quiere solicitar, pues nosotros encantados, claro. Así que nada, enhorabuena, Judith. Gracias. Muy bien, estupendo. Última oportunidad, si alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario. Veo a Laura. Sí. Adelante. Bueno, Judith, me ha encantado tu presentación, pero por supuesto estoy sesgada. Estamos ahí de una manera coyuntural, primero conociéndonos a través de Carmen, seguimos colaborando juntos. Sí que es muy importante tener en cuenta que no todos los PRP son iguales. Es muy importante
transmitir ese mensaje es algo que, bueno, a lo que no se le ha dado la suficiente importancia hasta muy recientemente, y es algo que me gustaría enfatizar y aprovechar que has dado la charla. Creo que lo has transmitido enormemente bien y que además se tienen que tener en cuenta esas características de composición celular inicial. Y bueno, y como hemos visto también cómo se trata ese PRP, si se activa o no, o se infiltra en fresco, que aunque mucha gente no lo tenga en cuenta, el infiltrar plaquetas vivas puede tener también algunas consecuencias, sobre todo si la zona está previamente inflamada. Es mucho mejor infiltrar un PRP al que se le ha inducido la degranulación plaquetaria o la ruptura plaquetar por cualquier método. Así que mi enhorabuena, espero que ahora poco a poco esto se vaya difundiendo, que la gente entienda que el PRP es diferente y que hay diferentes tipos de PRPs y que no todo es lo mismo. Muchas gracias, Judith. Gracias. Guillermo, no te oímos. Ahora sí, veo la mano de Mar Pérez levantada, me parece que quiere comentar algo también. Sí, hola, ¿me oís? Sí, adelante. Sí. Ah, genial. Bueno, soy la doctora Mar Pérez Peña, soy radiólogo en el Hospital Álvarez Builla y bueno, he estado haciendo un trabajo con infiltración de PRP en conjunto con los traumatólogos de mi hospital, protocolizado. No es un estudio tan completo y tan bien desarrollado como el que ha presentado Judith, a la cual felicito por este trabajo. Gracias. Nosotros hicimos un protocolo, bueno, los traumatólogos infiltraban rodilla, obviamente sin control de imagen, no les hacía falta, y yo hacía las infiltraciones en cadera y después elegimos como tendones el hombro, el supraespinoso, epicóndilo y fascia plantar, después de una revisión bibliográfica y viendo un poco las posibilidades que tenían estas localizaciones anatómicas, ¿no? La verdad que es un estudio, tengo en torno a 100 pacientes con seguimiento y unos resultados magníficos. La cuestión es que en aquel momento no existía esta posibilidad del banco de sangre y entonces nosotros utilizábamos un PRP de una casa comercial, ¿no? El problema es que la dirección del centro nos prohibió seguir utilizando ese PRP, bueno, pues alegando motivos de gasto sanitario, cuando yo creo que esto es un ahorro, como tú bien has explicado, y bueno, pues todas las posibilidades que le das a un paciente con el tratamiento de PRP, las cirugías que pospones o que evitas. Pero bueno, mi pregunta era si hay posibilidad de retomarlo a través de, como sé que estaba ahí Carmen. Carmen, no entendí muy bien si estás en Cabueñes o en el banco de sangre del centro de transfusiones. El centro comunitario está, Carmen. Ah, vale. Eso, que si habría posibilidad de hacerlo con los hematólogos de Mieres, el poder recuperar esta técnica. No lo sé si eso depende de cada hospital o hay una vía abierta para hacerlo directamente desde hematología con el centro de transfusiones. No sé si me sabéis contestar. Yo creo que eso, si lo coordinas, por ejemplo, si os reunís, por ejemplo, los servicios interesados, hematología, en este caso, que también podría ser farmacia, pero bueno, hematología, radiología y traumatología, por ejemplo, realmente lo que hablaba antes es que por cuestión económica en este caso no te lo pueden echar para atrás, y más sabiendo que hay en otras áreas sanitarias, en Avilés o en Cabueñes, que esto ya se hace, ya se utiliza este PRP. No creo que te vayan a poner ninguna pega. Obviamente, pues igual hay que hacer alguna reunión con los compañeros del centro comunitario, que eso te lo explica mucho mejor Carmen. Pero yo creo que no os van a poner ninguna pega, porque ya te digo que es que sale mucho más económico esto que casi que una infiltración de corticoides, ¿sabes? Una infiltración de corticoides son como unos 30 euros, si son 36, pues bueno. Ya, sí, no sabía que era tan económico. La verdad que es un gusto
oírlo, es una gran noticia. O sea que, bueno, la charla me ha resultado muy inspiradora. Gracias. Así que gracias, ¿vale? Gracias a ti. Sí, si me permitís, Mar, el proceso no es complicado, el proceso simplemente es derivar el paciente al servicio de transfusión del hospital y ahí sacar una bolsita pediátrica que nosotros enviamos los kits para sacarla. Es como una autodonación, pero más pequeña, de 150. Y eso se envía el mismo día al centro comunitario. Como hay transporte diario, bueno, hay 3 días a la semana transporte entre los 2 hospitales, pero si no, a través de pedidos urgentes que haya del hospital o específicamente para esto, eso no es problema. Llegan al centro y aquí para la mañana siguiente ya están disponibles para ser enviados. Y lo que sí es importante, lo más normal es contar con el servicio de transfusión, porque una vez que llegan al Hospital Álvarez Builla, se introducirían en el sistema de gestión de banco de sangre, que es Edelfin, y ahí estarían informáticamente ya controlados, dándoles salida cuando sea oportuno a cada alícuota, y también almacenados en contenedores de frío por debajo de menos 25 grados, que es como deben estar los productos plasmáticos. Y con esa observación duran mucho tiempo, duran 3 años de hecho, las alícuotas, y van en cajitas individualizadas para cada paciente. El tema es sacar la bolsita esta en el banco de sangre hospitalario. Es el paso más que hay que coordinar con el servicio porque es un trabajo que lo hacen ellos. Y no creo que están informados ellos, no hay mayor problema. Otros hospitales como San Agustín también son demandantes habituales y más hospitales lo están haciendo también. Así que no creo que haya, en cualquier caso, pues lo hablamos y lo ponemos en marcha si queréis, con toda confianza. Pues os lo agradezco mucho. Muchas gracias a los dos. Gracias. Estupendo, pues queda el contacto hecho. Creo que este seminario viene a ser un caso de éxito en el que ponéis todos los datos desde la investigación básica, la clínica, a gente que ya está con su PRP en las rodillas, incluso tenemos un nuevo hospital que se anima. Guillermo, esto es la medicina translacional que es tan famosa ahora, que está como tan de moda. Esto es realmente la medicina translacional. O sea, sí. Esto es la colaboración. A mí lo que me parece más satisfactorio, aparte de que los pacientes vayan bien, obviamente, es que ha generado una posibilidad de colaboración entre gente súper interesante, con ganas de trabajar y de hacer bien las cosas, y una coordinación que ha salido casi sola y que es fundamental para poder tirar para adelante en general, no estancarse y poder tirar desde cosas que no tienen nada que ver con la traumatología en mi caso, eso todo, la investigación clínica básica, digamos como dices tú, llega hasta el tratamiento final. Ese es el concepto de medicina translacional pura. Entonces, pues podemos estar muy orgullosos de estar en Asturias así. Pues lo estamos. Muchísimas gracias, Judith. Muchísimas gracias a todos los que han intervenido también en el debate. Y yo creo que podemos dejarlo aquí. Hasta pronto. Muchas gracias a todos.